define nuestra identidad? ¿Puede un apellido ser un estigma? ¿Puede doler tu nombre? ¿Hasta dónde llega el derecho a la identidad cuando entra en juego la protección de un niño? ¿Qué puede hacer la justicia cuando el apellido paterno se convierte en una carga? En el episodio de hoy, exploramos el caso de un niño cuyo apellido fue cambiado tras la condena de su padre por femicidio. Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUP, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Mi nombre es Ana Paz Escoco, soy parte del programa AJUP de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial. En el capítulo de hoy nos acompaña el juez de la causa, el doctor Sebastián Monjo. Gracias, Sebastián, por sumarte. Hola Paz, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto estar acá. Te agradezco este espacio y la propuesta del podcast me encanta. Quiero aprovechar también para felicitar a los integrantes del proyecto AJUP que permiten iluminar el sendero del acceso a la justicia de los grupos vulnerables, que tan relevante es para los operadores jurídicos. Muchas gracias, Sebastián. En este caso, acude una madre en representación de su hijo de 4 años para solicitar a la justicia que autorice la supresión del apellido paterno. El niño vive en un pueblo chico de Córdoba y el progenitor había sido condenado por un caso muy resonante de femicidio. Desde entonces, el niño cargaba con el peso de ese apellido. En otros casos, la justicia había autorizado suprimir el apellido por violencia hacia la madre. Pero en este caso, la víctima del femicidio no había sido la madre del niño. Más allá de una cuestión registral, la solicitud implicaba evaluar el impacto que ese apellido tenía en la identidad y el bienestar del niño. La sentencia consideró no solo el derecho a la identidad, sino también su interés superior y la necesidad de adoptar medidas efectivas en contextos de violencia de género. Sebastián, ¿qué criterios legales tuviste en cuenta para autorizar la modificación del apellido y cómo ponderaste el interés superior del niño en este caso? Bueno, en primer lugar, destacar que la presentación fue formulada por el defensor público Francisco Arreñaraz, que es un abogado del Estado. También lo que da cuenta la intervención del Estado en los distintos roles y con las distintas funciones que tiene el Poder Judicial. Y para responder tenemos que preguntarnos si el nombre puede ser cambiado o no. Y el nombre tiene 2 elementos. Tenemos el prenombre, que nosotros le llamamos nombre de pila o el nombre propio, y el apellido, que es el nombre social o patronímico, que es la designación que tenemos todos los integrantes de una misma familia. El nombre es de uso obligatorio y eso es algo importante destacar porque hace a la paz, al orden social, a la seguridad, tanto en la vida negocial como en la vida de relación. Por lo tanto, no solamente es una facultad utilizarlo, sino también es un deber. Como tal, por regla, es inmutable, es decir, yo no puedo modificar mi nombre de una manera caprichosa o antojadiza, sino que la modificación del nombre va unido a motivos serios o justos motivos. En determinadas circunstancias, el nombre puede ser modificado por aspectos que la propia ley identifica como justos motivos, por ejemplo, identidad de género, supresión de la identidad, apropiación indebida. Es decir, hay casos en donde la ley nos dice que el nombre puede ser modificado sin la intervención de un juez o una jueza. Pero en otros casos, la ley exige, como ya dijimos, justos motivos. Entonces, ¿qué hacemos cuando analizamos ese justo motivo? Lo que hay que hacer es poner en la balanza, por un lado, el interés individual, el derecho a la identidad y la valoración de los justos motivos que ameriten modificar el apellido, y por otro lado, el interés general, es decir, la seguridad jurídica que exige nuestro ordenamiento jurídico y ese derecho-deber que impone la necesidad de identificarnos. Porque identificarnos hace a la identidad y la identidad también hace a la dignidad. Entonces, cuando analizamos esas razones fundadas, es que ingresamos a analizar este caso a lo que nosotros nos toca resolver. En este caso en particular, tuvimos distintas razones. Por un lado, la gravedad de los delitos y el perfil violento del agresor. Fue un papá que fue condenado por la Cámara del Crimen de Villa María a un montón de delitos, no solamente homicidio. Había lesiones leves calificadas, homicidio doblemente calificado, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Es decir, había
una cantidad de delitos que hizo que el tribunal impusiera una pena de prisión perpetua. Pero lo más grave fueron las circunstancias en que se produjo este hecho. ¿Cómo la mató? Con un estrangulamiento, pero después quemó su cuerpo. Entonces, fue un caso de mucha repercusión en el ámbito social y familiar de este niño y además tuvo una gran difusión mediática. Entonces, el cambio de apellido se trató básicamente de una medida de protección para evitar la estigmatización y la vinculación del apellido de este niño con este conjunto de delitos que había cometido el papá. Pero además, y no es un tema menor, acá lo que se buscaba era cambiar el apellido paterno por el materno. Entonces también había que analizar distintas circunstancias. En el barrio también, este niño era conocido con el apellido de la mamá, porque justamente era la que se ocupaba de todo. Por otra parte, había un marcado desinterés del papá. Cuando nosotros citamos al proceso al papá, el papá dijo que no tenía interés ni voluntad de participar en el proceso, ni nada que tuviera que ver con este niño. Y por último, que también es un tema relevante, que la legislación argentina produjo un cambio en la forma de que nosotros tenemos que ver el apellido. Antes el apellido paterno era el único que importaba. Cuando había un reconocimiento de un papá, el registro inmediatamente suprimía el apellido materno que ya traía por el paterno. Entonces, es como que se le otorgaba prevalencia de manera excluyente al apellido paterno y el apellido materno era como de segunda categoría. Y esa tradición que viene de la mano de determinados estereotipos de género, la rompe el Código Civil y Comercial y nosotros también tenemos que romper con esa visión. Como mencionaste hace un rato, e igualmente el fallo, se menciona la identidad que la identidad es un derecho fundamental. Desde tu perspectiva, ¿cómo se vincula este derecho a la identidad con la protección integral de niños y niñas en contextos de violencia de género, como fue en este caso? Bueno, desde la perspectiva del acceso a la justicia de sectores vulnerables, este niño se encontraba en un contexto de vulnerabilidad social profundo. ¿Por qué? Porque era asociado ese apellido con delitos graves. Entonces, este cambio de apellido, como ya dije recién, puede verse como una medida de protección en resguardo de este niño para evitar estigmas sociales, prejuicios, preconceptos o discriminación. La identidad debe ser protegida especialmente en contextos de violencia de género, porque esa protección no solamente tiene que ver con el nombre, sino con la construcción de valores sanos, despojados de estereotipos de género. Entonces, debe resguardarse la niñez y adolescencia con medidas de acción positiva y con una visión que no sea de adultocéntrica, sino teniendo en cuenta especialmente el interés de este niño, acompañado con medidas, como en este caso, de modificación del apellido, trabajar con la escuela, trabajar con los espacios en los que el niño interactúa y, por último, también incluso con algún tratamiento, ya sea a los niños, niñas o adolescentes o a los adultos involucrados en en contextos de violencia de género. En este caso, contemplaste la afectación psicológica y social del niño al continuar llevando el apellido de su padre. ¿Qué tipo o elementos de prueba tuviste en cuenta para evaluar el impacto en su bienestar? Bueno, para modificar el apellido, lo primero que se tiene que hacer es la escucha activa del niño, niña o adolescente. Y para ello tenemos que oírlo, escucharlo en una audiencia, tener en cuenta sus manifestaciones de manera preferente, según, obviamente, su edad y el grado de madurez. Nosotros tuvimos una audiencia con este pequeño, que si bien al momento de la audiencia tenía 4 años de edad, él nos pudo contar con sus palabras y con la forma que él tenía de expresarse cómo era su día a día. Tenía contacto con la abuela paterna en el barrio y todas las personas que lo conocían con su nombre de pila y con el apellido de la mamá. Entonces, y en esa audiencia también tuvimos la posibilidad de hablar también con la mamá para contarnos un poco, que amplíe con sus palabras cuál era el fundamento del cambio de apellido, que en este caso surgía claro, pero además despojado también de un escrito judicial formal, es decir, que nos explique por qué
quería ese cambio de apellido. Además, tuvimos en cuenta que no tenía hermanos por parte del papá, este niño. Entonces, en relación a la prueba, para sintetizar, la escucha activa o la interacción del niño con el tribunal y con su mamá, el desinterés del progenitor y la falta de comunicación del progenitor con su hijo, y además el impacto de estos hechos en el contexto social y familiar del niño. Entonces, frente al balance de los derechos en juego, nos encontramos, por un lado, con un cambio de apellido donde se reivindicaba el rol materno y por hechos que tenían que ver con un contexto de violencia de género y de femicidio, y por otro lado, continuar utilizando un apellido que, en definitiva, no identificaba, no representaba ni al niño ni a los valores que se querían inculcar en este pequeño. Porque me parece importante destacar 3 o 4 datos. Primero, la acción que se promovió no fue una acción de filiación, o sea, no se buscó desplazar la paternidad, sino que se buscó la modificación del nombre, en este caso del apellido. Por lo tanto, el papá va a seguir siendo el papá. Y este es un dato importante porque si eventualmente este niño, ya sea, vuelvo, en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, desea mantener un sistema comunicacional con su papá, puede promover la acción tendiente a ese fin. Pero además, este niño tiene una vinculación con la abuela paterna. Y fíjense un aspecto central, abuela paterna, una mujer que mantiene una vinculación con el pequeño y una vinculación que de alguna manera no es tan frecuente, pero existe. Otro punto muy interesante, Sebastián, del fallo es la decisión sobre las costas o gastos del juicio. En este caso, determinaste que los gastos del proceso debían ser asumidos por el padre del niño. Con respecto a esto, te quería preguntar, ¿cuál fue el fundamento de esta decisión y cuál fue el objetivo de esta medida? Bueno, las costas, nosotros podemos decir que las costas son todos los gastos de un juicio, entre los que se incluyen los honorarios, dentro del concepto de costas. En general, las costas las tiene que pagar el que pierde el juicio. Esa es la regla general. Pero hay determinados procesos en donde no hay ganadores ni perdedores. Por ejemplo, en un divorcio, nadie gana ni pierde, simplemente se modifica un estado de familia, un estado civil. En esos procesos donde no hay ganadores ni perdedores, las costas o se dividen por mitades o cada uno le paga a su abogado o abogada. En esta causa, fue la ola delictiva del papá la que dio causa al pedido de la mamá de cambio de apellido. Entonces, las razones, primero, que el papá fue responsable de las consecuencias que trajo su obrar delictivo, no solamente que importó una prisión perpetua para el autor, sino las repercusiones que tuvo en este grupo familiar y especialmente en este niño. Segundo, también desde una perspectiva de género, de parte de la mamá, porque es la mamá la que se hace cargo día a día de todas las necesidades del niño y si es la mamá la que tiene que afrontar las costas del proceso, también sería una sentencia que no logra una solución justa. Y en tercer lugar, como consecuencia de la violencia de género, y que recordemos que la violencia de género es un hecho ejercido por una persona humana varón que se postula como superior o mejor frente a otra a la que intimida por su condición de mujer y ejerce actos de poder, descalificándola o tratándola de inferior. La sentencia también hace referencia a la obligación que tiene el Poder Judicial de adoptar medidas de acción positiva en casos de violencia de género. Sebastián, ¿cómo interpretas esta responsabilidad y su impacto en la protección de derechos? Bueno, nuestra Constitución Nacional tiene en el artículo 75, inciso 23, impone una obligación a todos los órganos del Estado de adoptar medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades. Y teniendo en cuenta ese anclaje constitucional, muchos órganos, muchos tribunales nacionales y provinciales adoptaron medidas tendientes a garantizar la tutela judicial efectiva de grupos vulnerables. Y ello rompe con una tradición procesal
que viene dado por un principio que se llama el principio de congruencia, en donde solamente importa o importaba lo que las partes habían pedido. Si las partes no pidieron una medida, el juez o la jueza no puede adoptarla. Sin embargo, el Estado argentino tiene una obligación constitucional convencional, no solamente con los grupos vulnerables, sino internacional, producto de la firma y ratificación de un sinnúmero de tratados tendientes a garantizar de alguna manera pisos mínimos de protección de los derechos humanos. Entonces, adoptar medidas de acción positiva tiene que ver con un involucramiento del Poder Judicial en las causas en donde se encuentran involucradas afectación de derechos de grupos vulnerables. Y ese involucramiento es una responsabilidad estatal. Pero además, proteger no solamente es reparar, es adoptar medidas tendientes a evitar la producción, el agravamiento o la continuación de una acción lesiva de los derechos humanos. Entonces, es una decisión artesanal la que se tiene que adoptar en un caso particular cuando surge evidente que se están afectando derechos de estos grupos vulnerables. En este caso, no solo tuviste que decidir sobre un pedido de cambio de apellido, sino también evaluar cómo las consecuencias de un hecho de violencia de género pueden afectar la identidad y el bienestar de un niño. En un contexto donde las decisiones judiciales tienen un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana de las personas, es clave reflexionar sobre el rol que tiene el sistema judicial en estas situaciones. ¿Crees que la justicia enfrentará cada vez más casos en que los conflictos sociales demanden un rol más activo en su resolución? Yo creo que sí. Me parece que el rol activo de los tribunales es relevante, como ya dijimos, en supuestos de afectación de derechos de grupos vulnerables y cuando se presentan circunstancias que así lo meriten. Y también las normas sustanciales y procesales van hacia ello. Es decir, el artículo 1713 del Código Civil y Comercial, que analiza la función preventiva del derecho de daños, dispone que el juez o la jueza puede adoptar medidas de oficio, o sea, sin que las partes lo hayan pedido, cuando advierta circunstancias que traigan aparejado la vulneración de grupos vulnerables. Y esa es una norma sustancial, que es el Código Civil y Comercial. Pero sí tenemos que decir que estas medidas de acción positiva y estas medidas oficiosas por parte de los tribunales tienen que ejercerse con máxima responsabilidad y prudencia, porque no puede predicarse tampoco un alejamiento de las normas procesales y sustanciales, ya que también pueden afectarse otros derechos o caer en el riesgo del gobierno de los jueces. Y eso atenta contra el sistema democrático republicano y el principio de división de poderes. Por lo tanto, creo que tenemos que adoptar medidas de acción positiva y eso creo que es una obligación constitucional, convencional y que proviene también de los tratados de derechos humanos, pero con prudencia y con la máxima de las responsabilidades. Creo que los conflictos sociales muchas veces desbordan otras instituciones y reclaman una participación más activa de los operadores jurídicos. En nuestro país, fallar con perspectiva de género es un mandato constitucional y convencional para garantizar la igualdad real y la tutela de derechos. Sin embargo, su aplicación sigue siendo un desafío en la interpretación jurídica y la formación de magistrados. ¿Qué significa para vos aplicar este enfoque en la práctica judicial y si crees que es imprescindible en todos los fueros o solo en ciertas materias? La perspectiva de género es una mirada, es una categoría analítica que nos permite visualizar, desentrañar la relación de fuerzas entre lo masculino y lo femenino, entendidos como los roles asignados por la cultura. Las desigualdades estructurales emergentes de esa relación, las asimetrías y el lugar de poder en el que se personifican esas desigualdades. Por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en el quehacer judicial importa reconocer las situaciones de discriminación para garantizar el acceso a la justicia a quienes lo padecen y remediar situaciones asimétricas. La perspectiva de género debe estar presente no solamente en todos los fueros, sino también en todas las etapas del proceso, no solamente en la etapa decisoria. Por ejemplo, en la demanda y en la contestación de demanda,
hubo decisiones judiciales en donde se otorgó temporaneidad a una demanda contestada fuera del plazo, pero por una mujer vulnerable. Entonces se tomó en cuenta la vulnerabilidad que tenía esta mujer y se adoptó una medida de acción positiva para admitir la contestación de la demanda pese a encontrarse fuera del plazo. También en la etapa de la prueba, es decir, del acceso al material probatorio y del desarrollo de todas las diligencias que tienen que ver con la compilación de la prueba. Y también en la etapa decisoria, entre los que se incluyen las costas, como también fue en este caso en particular, donde el abordaje de las costas se efectuó con perspectiva de género, es decir, es transversal en fueros y en etapas de proceso. Para terminar, Sebastián, te comparto una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. En pocas palabras, ¿qué significa para vos tratar con justicia? Para mí tratar con justicia es clave y el eje es la empatía y la comprensión sobre lo que las personas van a buscar al Poder Judicial. ¿Qué esperan de nosotros cuando van al Poder Judicial? Nosotros tenemos que mirar desde y para las personas que concurren a los estrados del tribunal. Ya se ha terminado la visión donde el Poder Judicial se encuentra desconectado con las personas que concurren. Tenemos que tomar en cuenta sus reclamos, escucharlos con mucha atención y especialmente tener empatía, porque nadie disfruta de un proceso judicial. A veces en el proceso judicial se mezclan un conjunto de sensaciones que lo vemos en las audiencias diariamente. Nerviosismo, estrés, desazón porque se encuentra involucrado la vivienda. Cuando van a las audiencias, cuando concurren a un proceso judicial, lo hacen cargado de sentimientos y de sensaciones. Entonces, lo que para mí tenemos que hacer es receptarlo, tratar de buscar conectar con las personas. Y no nos tenemos que olvidar que brindamos un servicio que para un Estado de Derecho es de los más relevantes, que es el servicio de justicia. Entonces, la justicia también viene de la mano con tener empatía con las personas que concurren diariamente a nuestras oficinas. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Acabas de escuchar Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUP, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Para más información sobre nuestro trabajo, te invitamos a visitar el sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba y a seguirnos en nuestras redes, @ajup.justiciacórdoba. Hasta el próximo episodio.